Hola, ¿cómo están? Tengan buenos días, tardes o noches. Continuamos exactamente donde lo dejamos, justo después de que el medallón se partiera. Él se pregunta qué está pasando. Al mismo tiempo, vemos que la líder, o una de las líderes, de la congregación también tiene a Mireia. Al notar que la insignia está rajada, se pregunta si ya es la hora. Su subordinado le pregunta a qué se refiere. Ella le recuerda que hace 30 años le entregaron a unos elfos la gula y que, junto con eso, les dieron otro regalo. Él pregunta si se refiere a la insignia de la glotonería, aquella que tenía el poder de controlar a la gula. La líder explica que en realidad aquello era una alarma. Sí, tenía el poder de controlar a la gula mientras siguiera siendo joven. Pero cuando la alarma suena, significa que se ha convertido en adulta. Y cuando eso ocurre, deben prepararse para salir. Se marcharán una vez que haya devorado el árbol del mundo, porque ahora mismo ni siquiera ella puede controlarla. No sé exactamente qué son esas cosas, pero su diseño es bastante perturbador. Cambiamos de escena. Las raíces no solo están atacando a los elfos, sino también a los mapaches. Todos se preguntan qué está pasando y le preguntan al anciano si las raíces realmente los están atacando. Él se cuestiona si son las raíces del árbol del mundo y si podría estar relacionado con el humano que llegó. Regresamos al árbol. El desgraciado ese se pregunta qué está ocurriendo y sospecha que la bruja lo engañó. El anciano toma el mando y ordena que todos se retiren, que tengan cuidado de no dañar las raíces y que regresen a la ciudad. Sin embargo, el otro piensa que incluso en un momento como ese el anciano pone en peligro a los elfos por encima de un árbol sin valor. El abuelo sigue gritando que no deben atacar el árbol. Pero ya sabemos quién se pasa ese tipo de órdenes por donde ustedes ya se imaginan. De pronto, los tres se sorprenden. ¿Esas siluetas, no se les hacen conocidas? Claro que sí. Es nuestro protagonista, que además está cargando la cabeza de uno de esos bichos raros de la gula. Él habla con firmeza. Sí que le has gastado una mala broma al árbol del mundo. ¿Tienes algo que decir al respecto? El anciano pregunta a qué se refiere, que lo explique. El otro intenta voltear la situación, diciendo que escapó del juicio y que ahora intenta enemistarlos dejando el cadáver de un monstruo no identificado. Lo llama un típico humano astuto y le dice al anciano que así son los humanos. Nuestro protagonista continúa. El árbol me susurró al oído. Los hijos que crié están intentando matarme. Eso sorprende a los tres. El desgraciado vuelve a gritar que cómo se atreve a decir algo tan absurdo. Nuestro protagonista intenta atacarlo, pero el anciano se interpone y bloquea. ¡Qué arrogancia! ¿Cómo te atreves a talar el árbol del mundo e intentar dañar a mi gente delante de mí? El protagonista responde que sabía que reaccionaría así, pero que el árbol del mundo también le pidió una última cosa. Entonces empieza a cortar las raíces. A la elfa, obviamente, no le gusta nada y le grita que se detenga. Pero él no hace caso y sigue cortando. Quiere que corte todas sus raíces podridas. El anciano lo llama insolente e intenta atacarlo. La explosión es potente, lo suficiente como para mandarlo a volar. Nuestro protagonista piensa que, incluso después de alcanzar el nivel de maestría genio con la espada, todavía puede sentir el golpe como una onda de choque que parece desgarrar todo su cuerpo. Eso significa que aún tiene margen para mejorar. El anciano vuelve a atacar. Así es como los humanos recompensan la confianza, con traición. Pero en el fondo duda. ¿Qué ha pasado realmente en el árbol del mundo? Nuestro protagonista le responde. ¿Por qué confías tanto en Saile, ese desgraciado, y en su amigo?
El anciano replica que los elfos no son tan tontos como para dejarse engañar por extraños. El protagonista piensa que debió esperar a que apareciera la raíz principal si sabía que esto iba a suceder. Y justo en ese momento aparece la raíz corrupta. Ahí está. Invoca directamente a Astón. Todos se sorprenden. Y es normal, es un maldito dragón. Astón lanza su ataque y destruye completamente la raíz corrupta. El anciano parece aturdido. Mientras tanto, el desgraciado piensa, ¿acaso? Perfecto. No tendré que perder el tiempo persuadiendo al anciano. Revelar tu verdadera identidad será tu ruina, humano. Pero nuestro protagonista no pierde tiempo. De un solo golpe lo deja noqueado. La elfa pregunta qué ha hecho, si realmente confía en él. El otro, aún en el suelo, grita que el anciano lo vio con sus propios ojos, que ese humano es un malvado mago negro. El anciano responde que no. Nos referimos a nuestro Salvador humano. Estamos en deuda contigo más allá de las palabras. ¿Cómo podría alguien decir lo contrario después de ver esto? Pensé que nunca volvería a presenciar algo así. Han pasado cientos de años. Esta es la bendición de Tapio. Por cierto, Tapio se refiere al árbol del mundo, solo es una pequeña diferencia en la traducción. Continuamos. Cambiamos de lugar. Estamos en la ciudad de los elfos. Los elfos están sumamente felices, y los mapaches igual de alegres. El jefe mapache, cuyo nombre no recuerdo, comenta que han pasado cientos de años desde la última vez que vio algo así. Regresamos al árbol del mundo. La sacerdotisa y el anciano también están felices, cada uno en su respectivo lugar. Nuestro protagonista explica que el capitán y su subordinado estaban utilizando el poder de un dios diferente para dañar el árbol del mundo, y que por eso estaba muriendo. El anciano le pregunta con seriedad. ¿Podrías responderme con sinceridad? ¿Cómo sabes eso? Él responde. Mientras luchaba contra los monstruos entre las raíces, oí la voz del árbol del mundo. Escuché sus palabras y corté las raíces corrompidas. La elfa se pregunta si realmente el árbol le transmitió una profecía al humano. Aquí tengo una duda importante, estoy casi seguro de que esa historia se la inventó, porque no recuerdo que el árbol le haya hablado directamente. Pero, por el bien del guión, digamos que así debía suceder. La elfa le pregunta si le dijo algo más. Me dijo que los hijos de la Astidia necesitan cambiar. En ese momento aparecen notificaciones. La bendición semilla del asesino de Dios ha recogido un rastro de un Dios. Faltan 2 rastros más para que se produzca la transformación. Él se pregunta qué significa eso. Cambiamos a la ciudad nuevamente. El anciano explica. Originalmente, el árbol del mundo otorgaba su bendición cada 13 años. Sin embargo, dejó de hacerlo hace 100 años. Si lo que me has contado es cierto, probablemente fue porque los elfos perdimos el camino. Hace 100 años no hicimos nada. Me avergüenza admitirlo, pero ninguno movió un dedo. Somos una raza que se rige por profecías. Fue entonces cuando la suma sacerdotisa se encerró en el templo tras recibir aquella profecía. Nuestro protagonista piensa que eso fue antes de que Saile lo infectara con la gula. Entonces reflexiona, ¿de dónde obtuvo la gula? Alguien de la congregación debió dársela. ¿Fue Hester? ¿Eicha? Fad. Duda que haya sido el maestro Morn, pero es poco probable que haya sido alguien fuera de ellos, ya que son los únicos capaces de controlar la gula. Sin embargo, descubrir quién fue no es su mayor preocupación. Aún no ha encontrado el cuerpo principal de la gula. Entonces pregunta directamente. ¿Qué le pasó a Saile?
El anciano responde: ha cometido un grave delito, suficiente para merecer la pena de muerte. Sin embargo, considerando sus más de 100 años como capitán de los caballeros, ahora está encarcelado en las profundidades de la prisión subterránea. Probablemente pasará allí más tiempo del que tú pasaste atrapado en las raíces del árbol del mundo. Hubo objeciones, claro. Algunos ancianos estaban más indignados por la muerte de Foram, su compañero, que por la traición misma. Parece que aún no comprenden que este incidente fue consecuencia de la arrogancia de los elfos. Sé que es tarde, pero quiero ofrecerte mis más sinceras disculpas. En ese momento alguien llama a nuestro protagonista por su nombre completo y título. Sir Andreas. Es la elfa. Le informa que tiene regalos de parte de la suma sacerdotisa. El anciano observa y dice: son hojas, frutas del árbol del mundo, y también una de sus ramas. La elfa aclara que es la voluntad del árbol. El anciano se pregunta si ha habido una nueva profecía. Ella responde que sí, y que pronto se hará un anuncio oficial. El anciano le dice a Andreas que se alegre, que ha recibido lo que merece. Andreas, algo incómodo, responde: entiendo que son muy valiosos, pero no sé qué hacer con ellos. Piensa que alcanzarían un precio astronómico si los subastara, aunque no quiere vender regalos del árbol del mundo. El anciano le dice que puede crear lo que desee con ellos. Eso despierta su interés. Sería genial fabricar un objeto que amplifique la magia, como el aullido del amanecer de Diene. Si se construye con material del árbol del mundo, podría conseguir algo similar. Entra alguien más, la suma sacerdotisa desea hablar con su invitado antes de que se marche. Esto sorprende tanto al anciano como a Andreas, ya que normalmente ella se comunica a través de intermediarios. La sacerdotisa comienza: iba a plantearlo en la reunión de ancianos más tarde, pero quiero compartirlo primero con nuestro benefactor. Se refiere a la nueva profecía. Den la bienvenida a los invitados que llegan al bosque, porque con ellos llegarán todas las bendiciones futuras. El anciano pregunta qué significa. Significa que la bendición que se concede cada 13 años podría no manifestarse sin la visita de estos invitados. También implica que debemos romper con la tradición y ampliar nuestros horizontes, interactuando con el mundo exterior. Andreas interviene. Señora suma sacerdotisa, si me lo permiten, quisiera hacer una sugerencia. Habla libremente. Soy miembro de la nobleza y poseo el título de conde en el imperio de Rodlen. Mi familia es dueña de una pequeña empresa comercial. El anciano capta la intención. ¿Deseas comerciar con nosotros? Sí. La sacerdotisa responde. En lugar de una interacción vaga, el comercio es una forma concreta de fomentar la amistad. Es una idea espléndida. El anciano añade. Entonces debemos organizar los productos. ¿Tienes algo en mente? Sí. Les enviaré una lista detallada lo antes posible. Pero me gustaría que otros humanos probaran el té de la Astiria. En ese momento, la escena se acerca peligrosamente a las raíces del árbol del mundo, justo donde Andreas realizó el corte. Allí aparece una de las líderes de la congregación, no recuerdo su nombre, observando. Es una lástima, pero parece que te has atiborrado y ahora estás echando una siesta. ¿Cómo debería llevar a este niño de vuelta a casa? Se refiere, claramente, al cuerpo original de la gula. Cambiamos a la academia. Alguien comenta que hay mucha gente reunida en el campo de entrenamiento. Vemos a quienes deberían ser los protagonistas principales, aunque ahora no recuerdo sus nombres. El chico de cabello azul explica que, tras publicarse el reclutamiento, muchas personas talentosas han llegado de fuera.
Después de todo, si destacas en la guerra, puedes mejorar tu estatus social. La chica de cabello rosa pregunta: ¿crees que nosotros también tengamos que unirnos a la guerra? Quizás. Depende de nuestros resultados en los exámenes. Por ahora, quienes tienen el reclutamiento asegurado son la superior Vivian, Luis, y quizás Andreas, que está en último año. En ese momento, alguien se les acerca. ¿Tú conoces a Andreas Cromwell? Le preguntan quién es. Responden que es de último año. La recién llegada, que se me hace muy similar a la instructora Ivy, responde con firmeza. Te estoy preguntando. Respóndeme. Pasamos al laboratorio, que dicho así puede malinterpretarse bastante, pero en realidad la escena es tranquila. Lucía está cortándole el cabello a nuestro protagonista y le reclama por qué lo tiene tan enredado y qué fue lo que pasó. Él responde que es una larga historia y le da las gracias. Mientras ella comenta que ahora será un poco difícil llamarlo superior, que es una pena, él pregunta si no quedó demasiado corto y ella le asegura que en absoluto. Que por fin tiene mejor aspecto. En ese momento parece que alguien quiere entrar, pues se ha enterado de que él regresó a la academia, y al verlo de frente la verdad es que el cabello corto le queda mejor. Aparece Vivian, radiante como siempre, y él intenta saludar de forma casual diciendo cuánto tiempo, aunque para él han pasado unos 4 años desde la última vez, pero Lucía le señala que habla como si hubiera pasado muchísimo tiempo sin verlas. Él parece querer decir algo más, pero Vivian lo interrumpe y le dice que lo sabe, que lo echaba de menos, a lo que Lucía les grita que dejen de escaparse a su propio mundo porque la están haciendo sentir excluida. Luego el protagonista comenta que el ambiente en la academia ha cambiado mucho en solo unos días y que incluso reclutaron estudiantes de otras academias. Ella responde que eso es lo que ha oído, y él menciona al emperador, preguntándose si planea usar a los estudiantes como carne de cañón. De pronto alguien se le acerca y le pregunta si es Andreas Cromwell. Él responde que sí, quizá esperando un ataque, pero la chica se presenta como Fawn Hardy y le dice que se ofreció como voluntaria porque lo admira, que su nombre es famoso en todas las academias del continente y conocerlo es un sueño hecho realidad. Él, algo incómodo, retira la mano y dice que agradece el gesto pero que ahora mismo está acompañado. Ella comenta que fue un placer conocerlo y que espera que puedan luchar juntos en la próxima guerra antes de retirarse, dejando a Andreas pensando qué demonios fue eso, mientras Vivian claramente no se lo toma con demasiada calma. En ese instante aparece un mensaje indicando que todos los estudiantes soldados deben reunirse de inmediato en el gran salón para un discurso formal. Ya allí, el protagonista piensa que todo es innecesariamente grandioso mientras el anunciador declara que, en reconocimiento a su selección como soldados, ha llegado un invitado distinguido y que se preparen para la entrada de Su Majestad Imperial, el Emperador, quien inicia un discurso sobre lo emocionado que está de ver tantas figuras unidas, que todos son hijos del Imperio, el futuro del mismo y demás palabras típicas. Aunque Andreas piensa que no está allí solo para hablar y se pregunta qué está planeando y por qué lo mira, diciéndose a sí mismo que mira al frente y que no puede llamar la atención de esa manera cuando ya tiene suficiente con pensar en cómo recuperar la ira y ahora también debe ocuparse de esto. El emperador continúa diciendo que son la espada y el escudo del imperio, que no tienen por qué temer, que el imperio jamás olvidará su lealtad y sacrificio. Una palabra que resulta inquietante porque implica que habrá muertes en la guerra, algo obvio pero perturbador cuando se menciona así. Al final del discurso alguien se acerca a Andreas y le informa que hay un mensaje del director Deus, Su Majestad Imperial desea hablar con él personalmente, lo cual lo sorprende bastante, ya frente al emperador. Este le dice que levante la cabeza, que está impresionado, que la familia Cromwell tiene un significado especial para él y que por eso lo mandó a llamar.
Andreas piensa que nunca esperó encontrarse con él de esa forma y responde con cortesía que es un honor recibir su atención. El emperador continúa diciendo que el nombre Cranwell le trae muchos recuerdos y que está seguro de que su padre estaría orgulloso del hombre en que se ha convertido. A lo que Andreas responde que su difunto padre se sentiría honrado de que lo recuerde. El emperador añade que su padre fue uno de sus sirvientes más leales y que le han dicho que Andreas ha obtenido grandes resultados en la academia, que no solo es el hijo de su más leal servidor sino que también posee gran fuerza y sabiduría, y admite que no puede evitar sentir codicia por su talento, igual que ocurrió con su padre. Para finalmente preguntarle si estaría dispuesto a convertirse en su caballero, todo acompañado de una sonrisa que resulta profundamente perturbadora. Bueno, cambiamos de lugar y al parecer esto yo creo que ya es la guerra, los bárbaros y el imperio. Bueno, Christian, que por fin han roto la puerta, que tienen que entrar y que el valle está abierto, que envíen un mensajero al grupo principal. Y bueno, conocemos al capital de la vanguardia, que se llama Kanyak. Bueno, vemos que agradece a alguien por el hecho de que pudieron conquistar la fortaleza y responde que el imperio también es su enemigo, que no hay necesidad de agradecerte. Sospecho que debe ser el sombrerudo o uno de sus subordinados. Bueno, el capitán le responde que parece que se llevarán bien por demasiado tiempo, y si era el sombrero, cual responde que por supuesto, todo está de acuerdo con nuestro plan. Bueno, volviendo a nuestro prota y el emperador, que cuando le preguntó que si quería ser su caballero, él no responde y el emperador le pregunta si acaso no le gusta su oferta, que le responde que por supuesto que no, o sea, que sí le gusta su oferta, pero le dice que lo cierto es que su padre le dejó un testamento. Nuestro prota continúa diciendo que sí, que dijo que recuperara sus tierras, reconstruyera la casa y se convirtiera en una fuerza de la corte imperial. Acabamos de recuperar nuestra mansión, por lo tanto tampoco tenemos soldados que enviar a la guerra. Bueno, el emperador se pregunta si eso significa que el pecado original no estaba en la mansión. Nuestra prota continúa diciendo, teniendo eso en cuenta, me temo que otras cosas en las que concentrarme por el momento. Bueno, el emperador le dice que es suficiente, que continuar con el legado de los antepasados es un deber importante, pero noble. Nuestra portada le dice que esa es una respuesta muy directa y que él sabe que el emperador está buscando el pecado original. Bueno, se vuelve a sentar y le dice que traigan esa cosa y bueno, vemos que traen algo en una caja y dice que es un regalo de su parte. Bueno, es un collar, pero no confío mucho, dice que es la luz estelar de Metene y que quien lo lleve puede invocar la luz una vez al año, concede inmunidad al veneno y duplica la recuperación del sueño de quien lo lleva. Yo pensaba que era una trampa, pero parece que no, y justamente nuestro prota piensa lo mismo, que no parece que eso sea una trampa y que acaso está intentando conquistarlo. Bueno, el emperador continuó, he oído hablar de tus logros, hoy por fin puedo concederte reconocimiento, confío en que sirviendo al imperio. Bueno, él le responde que es honor y esas cosas, en realidad nada importante. Bueno, ahora ya afuera de la academia o bueno, en el patio más claro, se pone a pensar de que tiene que estar más atento a la vigilancia del emperador. Por ahora debe volver a la mansión y que necesita hablar con su hermana sobre lo que puede intercambiar con los elfos antes de empezar con la guerra. Probablemente lo mejor sea dárselo a Emi. Bueno, vemos que la loca vuelve diciéndole, superior, me alegro de volver a verte. Bueno, parece que intenta decir su nombre, pero obviamente no se ubican. Ella se vuelve a presentar diciendo, si no te importa, me gustaría solicitar estar en el mismo escuadrón que tú, superior. Él le responde que lo siente, pero tiene la intención de unirse a la guerra como un mercenario. Ella se pregunta de por qué de mercenario. Él responde que quiere elegir libremente su propio campo de batalla, así que no necesitaré apoyo ni ayuda en el campo de batalla. Parece que hemos terminado de hablar,
la próxima vez intenta no aparecer de repente. Pero bueno, le responde que no tienes que permanecer bajo mi vigilancia, Andreas Cromwell, porque posees algo que no deberías tener. Bueno, supongo que bueno, estoy pensando de que lo más probable es que sea un espía del emperador o por lo menos eso pienso. Él le responde, algo que no debería tener, mientras piensa, ¿acaso es la calle del emperador? Bueno, otra vez se le acerca diciéndole que es verdad que lo tiene, cierto, el pecado original. Bueno, él no muestra mucha expresión facial y ella creo que está muy de la respuesta. Él le vuelve a preguntar qué es eso, el origen de qué o qué cosa. Ella le responde aclarándose la garganta, no hay necesidad de hacerse el tonto porque ya tengo los hechos. Él nuevamente le pregunta de qué hechos está hablando, a lo que le grita la razón por la que de repente te aportas tan fuerte, y luego se da cuenta de que está gritando y bueno, pues vuelve a susurrar. No puede haber otra explicación para eso que el hecho de que tienes el pecado original, no hace falta que estés tan alerta, solo he venido a hacer un trato contigo, lo único que te pido es que me tengas como tu mano en la próxima guerra, por supuesto. Para hacerlo tienes que unirte a la guerra como parte del imperio en lugar de como mercenario. Él le continúa diciendo que no tienes ni idea de cómo funciona un trato, ¿verdad? Ella le pregunta de qué es lo que quiere decir. Él continúa, en primer lugar no tengo ni idea de lo que es el pecado original. Bueno, ella continúa diciendo, sí, claro, qué molesto. Continúa diciendo, y segundo no me has demostrado si eres competente como mano o no, y tercero ya estoy bien por mi cuenta. Bueno, ella se pone enfrente de él, le dice, espera, por favor escucha todo lo que tengo que decir, si te niegas pasará algo terrible, ¿quieres eso? Él le responde si acaso eso era una amenaza. Ella le responde que no te estoy dando una opción. Él le responde, no estoy hablando de ti, actúas como si alguien te estuviera amenazando, tu historia no cuadra y pareces tener prisa. Bueno, ella continúa diciendo, una amenaza no hay nada de eso, no eres tú el que tiene prisa, y nuevamente le pasa por su lado mientras le dice, sí, bueno, si me equivoco mejor. Le continúa diciendo, de acuerdo, entonces si me convierto en tu mano derecha mantendré el secreto ante el imperio, el hecho de que eres un mago oscuro. Y en eso ya se para y le responde, sin ninguna prueba quieres acusarme de ser un mago oscuro, el primero en morir en una batalla siempre es el que guarda un secreto, sabes, y acabas de amenazarme antes de una guerra, muy descuidado de tu parte, ¿no crees? Hemos terminado de hablar. Y piensa, no tengo ni idea si trabaja para el emperador o para la congregación, de cualquier manera no tengo tiempo para ocuparme de ninguno de los dos, tengo que concentrarme en prepararme para la guerra que se avecina. Y bueno, vemos que yo creo, sigo pensando que es la hermana de la profesora Ivy, la cual dice que por fin lo encontró. Cambiamos de lugar y vemos a la hermana de nuestro prota, la cual está tomando un té. Supongo que debe ser el té de los elfos, que dice que está muy delicioso y que es el mejor té que ha probado en su vida y que cómo ha conseguido que tenga ese sabor. Nuestro prota le dice que es perfecto para el producto principal de nuestro acuerdo comercial, ¿no crees? El rubio le dice que no está nada mal. Dicho esto, ¿cómo convenciste a los elfos tan remilgados? ¿Qué truco utilizaste? Y le responde, solo tuve suerte. Bueno, él obviamente no se lo traga y le pregunta si acaso ha pasado por un verdadero infierno, tienes las marcas del paso del tiempo en tu cara. Bueno, él se pone a pensar de que era de esperarse de él que se dio cuenta de inmediato. Su hermana le pregunta si se ha vuelto a meter en otro incidente y que pensó que había envejecido porque las negociaciones fueron difíciles. Él se pregunta si de verdad ha envejecido tanto, o sea, si se le nota. Y bueno, vemos a, saben que no sé ni quién es, ya me he puesto hasta yo mismo en duda. Bueno,
seguiré pensando por el momento de que es la hermana o un pariente o algo de la profesora Ivy, porque realmente se parece. Bueno, piensa que esta vez por fin lo había atrapado, pero que siente un poder anómalo dentro de esa casa y que no es solamente uno. Bueno, la pelirroja le dice que es un olor bastante nostálgico, a lo que le responde que sí, han pasado décadas desde la última vez que tomó un té por el estilo. Bueno, la hermana continúa diciendo, otro gran logro, hermano mayor, esto debería ayudarnos a resolver nuestro problema con los impuestos de guerra, también te has cortado mucho el pelo, te has decidido sobre la próxima guerra, ¿no es así? Creo que estarías bien si eres tú, hermano mayor. Hablamos de eso cuando se firme el contrato, son ellos los que vienen aquí, ¿no? Él le responde que es sobre eso. Al parecer alguien toca la puerta. La hermana se pregunta quién podría ser y bueno, el rubio vemos que se transforma y dice que a partir de ahora será Ejendal y que será el mayordomo de la familia. Bueno, la hermana dice que bien, mientras va a abrir la puerta de nuestro prota, le pregunta por qué no va a saludar él si es el mayordomo y por qué se ha convertido en mujer. Bueno, no creo que sea la hermana de la profesora Ivy, no creo. Sí, por suerte no es la elfa, la cual dice que está encantada de conocerla y que está ahí en representación de Lastiria como representante comercial y que es la 15ª generación de la familia Faralem, la hija de Calirijín. Por favor, llámame a Ymir. Bueno, ya entrando a la casa de nuestro prota se disculpa porque no ha tenido tiempo para la preparación y que por culpa suya no ha avisado a todos del día de hoy. Ella le responde que en absoluto, fue por fuera de ellos los que aceleraron el calendario y que además explorar el mundo Manda ha sido algo agradable. Por encima de todo queríamos recompensar la amabilidad del conde Cromwell lo antes posible. ¿Te ha gustado el té? Bueno, la hermana directamente dice que en realidad fue bastante maravilloso y que nunca había probado tan delicioso. Ella le dice que es un honor y que en ese caso convirtámoslo en su principal artículo de comercio. Y bueno, continúan hablando y nuestro prota piensa que no es necesario que él intervenga y que quizás debería hablar con Vivian sobre la situación de la academia. Pero bueno, vemos que Maximín se pone de pie mientras le dice, espera, algo viene de afuera, mientras prepara su espada. Ymir pregunta, ¿eso es para no molestarla cuando se sienta? O sea, según lo que veo parece que está debajo de la cadera, así quiere sentarse, yo creo que sería un poco incómodo, pero continuaremos. Cambiamos de lugar y vemos que ya se están acercando a otra ciudad y vemos como el capitán les dice que parece que los del imperio no son completamente idiotas y que al menos ponen su vigilancia. El hijo del gran jefe está allí. Bueno, el sombrero le dice que sí, que más allá se encuentra el Valle del Lloro, es la única manera de llegar al imperio, así que no pueden evitarlo. Bueno, el capitán, vamos a evitar que ella es un bonito nombre, y que escuchen, compañeros, que es del norte Musu, el hijo de nuestro gran jefe, así de que llevado más allá para nosotros que nos enorgullecemos de morir en el campo de batalla no hay mayor humillación que esta. Hoy romperemos sus patéticas murallas y daremos al maldito imperio su golpe de gracia. He estado dando un poquito de vueltas a un pensamiento que he tenido, sabemos que el sombrerudo fue quien capturó al hijo del jefe bárbaro con la intención de sacarle la ira y dárselo al emperador. Entonces lo que no entiendo es por qué el sombrero está ayudando a los bárbaros a entrar al imperio. Primero pensaría que fuera una doble traición, o sea, está trabajando con los bárbaros como con el emperador solamente por provocar caos, pero lo más probable es que tenga otra intención oculta, o tal vez sea algo, eliminar competidores políticos, o tal vez para mejorar su economía, no, que digo, toda guerra afecta a la economía, así que no creo que sea para eso, mejor continuaremos y dejaremos de pensar en eso.
Bueno, por el momento dice que es momento y que tienen que avanzar hacia la carga, y mientras están arriba de las murallas los soldados dicen que sí, se están acercando los bárbaros y que todos tienen que estar en sus posiciones, y cómo pueden detenerlos con su mano de obra y que los esfuerzos sean retrasados. Siendo realistas, no creo que vayan a pasar de esa noche. Pero vemos que alguien se toca la cabeza y le ha agarrado su locura. Pero bueno, vemos que los bravos continúan la carga, pero se dan cuenta de esa luz roja y uno de esos subordinados le dice que acaso esa luz podría ser, no sé explicar bien qué podría ser, de lo que podría ser algo, a lo que él directamente le grita que retrocedan y que salgan del alcance de la luz, que es retirada, que es el aura del hijo del jefe que activa la ira. Bueno, me dicen que mejor que retrocedan, que después de que se maten entre ellos van a poder recuperar al hijo cuando el aura se haya calmado. Vemos que sí, en realidad se hace bastante efecto esa aura, pero lo que me pregunto es una cosa, ¿es realmente el hijo el quien está sacando esa aura o es el sombrerudo que ya lo canalizó en otro objeto o en otra persona? Bueno, ahí ya entre ellos están hablando que realmente sí era verdad que eran los del imperio los que capturaron al hijo del jefe y demás. Pero vemos que por el otro lado el sombrerudo está llamando a alguien, le pregunta si lo oye, a lo que quien estaba del otro lado le dice que sí y que una vez que la ira deje de arrasar muévete inmediatamente a la próxima ubicación y escóndete. Bueno, otro de sus subordinados le dice que sí, he entendido, resellaremos nuevamente la ira, o sea que lo van a volver a contener el aura. Y vemos que el niño está atento, imbuido por magia maldita o magia negra, como lo quieren decir, y quien estaba hablando por el teléfono, le vamos a decir, dice, que terrorífico, así que este es el poder de la ira, uno de los pecados capitales. Volviendo a la mansión Cranwell, Maximín está en la puerta listo para atacar a lo que parece. Bueno, la elfa le pregunta si es otro invitado. Nuestro prota le responde que lo siente, que podría esperar un momento, mientras piensa, ahora que he obtenido este talento de clase genio puedo decir lo excepcionales que son los sentidos de Maximín y lo peligroso que es, y definitivamente hay algo anormal afuera. Bueno, vemos que Maximín ataca y al parecer es un caballero de la muerte, creo que es un caballero de la muerte del viejito, quiero pensar que es de él. Y bueno, vemos que alguien dice, oh, qué sorpresa, si justo me parecía percibir una presencia terrorífica dentro de la casa, ¿por qué estás aquí, Maximin Cromwell? Y sí, porque era el abuelito, pero también está Luna detrás de él y el enano, lo que me pregunto es que el enano no ha venido con él. Pensé que después de llegar con la espada, la armadura y demás, así iba a quedar así en la montaña, pero bueno, continuaremos. Bueno, cambiamos este lugar a la habitación de la hermana de nuestro prota, la cual pues bueno se disculpa por no poder seguirle el ritmo a su hermano. Él le responde que no importa y que al fin y al cabo el señor Andreas parece ser un hombre de pocas palabras y que quizá por eso sus acciones dicen tanto de él. ¡Ay, genial! Pues haremos recuentos, creo que ya van 3 o 4 que están detrás de nuestro prota, creo. A ver, Vivian, Lucía, alguna, no sé si contarle o no, sabemos que Luna es un poco infantil, así que tal vez solamente en lugar de un amor real más sea como digamos un cariño, así que no sé si contarle. Bueno, por último la rifa creo tiene, no sé si contarle y creo que no mucho tiempo entre los dos, así que no estoy muy seguro, pero bueno, continuaremos. Su hermana pues se pregunta qué es lo que hizo cuando estaba afuera y mientras se imagina que los dos se han casado o algo por él. Bueno, mejor dice que continúe, que van a dejar esos asuntos para otro momento y que volviendo a su discusión sobre el acuerdo comercial. Bueno, ahora pasamos al salón donde vemos que la abuelita le dice, ¿qué hace que tengas ese tipo de historias con Maximín? Deberías habérmelo contado antes. Él le responde que lo siente y que no era una historia que pudiera contar fácilmente a cualquiera y ha sido demasiado cauteloso como para sacar el tema. El abuelita le dice,
me has hecho preocuparme innecesariamente. El rubio le dice, ves, te lo dije, estás mal de la cabeza, quién sabe, quizás el hecho de que estemos aquí reunidos hoy también forme parte de su plan. A ver, quiero pensar en una cosa, de hecho ahora sabemos que sabíamos que nuestro prota ya es uno de los líderes de la congregación y que si nos ponemos a pensar, si llega a tener digamos el apoyo del rubio, de Maximín, de la pelirroja, del herrero, estaría pensando que su facción ya sería muy poderosa y yo diría que no habría muchos que se intentarían meterse con él. Mejor dejaremos eso para más adelante, ya que como saben el rubio y Maximín están más allí por su conveniencia uno y el rubio porque el abuelo le pidió ese favor, o sea como tal no son leales a nuestro prota. Bueno, mejor continuaremos y justamente él empieza a decir, pero lo que es más importante, si todo lo que ha dicho el maestro Morn es cierto y el Valle del Llanto ha sido invadido, entonces es probable que la próxima fortaleza sea el Muro del Llanto, que también caiga pronto. El abuelo continúa diciendo, en efecto, dado que esa fortaleza es un complemento de la fortaleza natural, el Valle del Llanto, también es probable que su ejército principal esté esperando fuera del cañón y que solo su vanguardia haya avanzado, ¿me confirma eso? Bueno, más o menos es una suposición. Él continúa pensando, afortunadamente la guerra se está desarrollando tal y como la conozco, si ese es el caso el ejército principal que espera fuera del cañón solo sirve como distracción, y con una sonrisa un tanto, otra vez, ¿qué estará pensando? Bueno, Luna le grita que muy bien, que tienen que ir allá y que solo tienen que hacerlos volar por los aires. Él le dice que por favor, que no se precipite y que mañana es la ceremonia de movilización de la academia, así que no puedo ir ahora. Bueno, les dice a esos dos que cuiden de la mansión y de su hermanita. La pelirroja le dice que está bien, que no se preocupe. El abuelo le pregunta directamente si tiene un plan para entrar en acción, a lo que le responde que planea encontrar al hijo del gran jefe bárbaro que fue secuestrado por el imperio y devolvérselo. El abuelito le responde, ya veo, al fin y al cabo esta guerra se desencadenó por culpa de ese niño, pero de ese emperador codicioso es una tarea hercúlea. Supongo que debe ser una referencia a los trabajos de Hércules, que ya saben, matar al león de Nemea, terminar con la hidra, el jabalí de Erimanto, el toro de Creta y esos trabajos que en su mayoría eran considerados imposibles, pero que los pudo conseguir. Preguntar aquí igual hay griegos, pero continuaremos. Y pues después de que el abuelito dice eso de tarea hercúlea, por no hablar de que hay muchas posibilidades de que el emperador ya haya puesto sus manos en él, el prota le dice que por eso planea empezar por la parte trasera, donde puede moverse más libremente y descubrir dónde está. Bueno, el abuelito le dice que si necesitas ayuda que solamente lo llame y que estará allí lo antes posible. Él le responde que muchas gracias mientras piensa que al fin y al cabo me va a resultar difícil devolverse la ira por su cuenta. El rubio le dice, ¿y qué vas a hacer después de volver al chico a casa? ¿De verdad crees que esos bárbaros se irán a casa sin más? Puedes terminar alimentando aún más su ira, lo sabes, ¿cierto? Él le responde que va a negociar con ellos para que eso no suceda. Bueno, el otro se mata de risa mientras le pregunta, ¿negociar? Dime qué idiota se atreve a hacer algo así. Bueno, Luna le dice que ella se va a hacer cargo, pero al parecer no es el único que se está riendo y aquel herrero igual está matándose de la risa. Bueno, Luna continúa diciendo, voy a repetir exactamente sus mismas palabras, vamos, deja que Luna lo haga, líder, Luna hará exactamente lo que tú le digas que haga. Bueno, el rubio se sorprende, ¿líder? Y el abuelito le continúa diciendo, efectivamente, tenemos que seguir las órdenes de nuestro líder de facción. El rubio le pregunta que si así que esa es una conversación real, ¿acaso te has vuelto senil, viejo? Luna le grita que él también debería unirse a su facción.
Pero bueno, vemos que su hermana entra disculpándose por la interrupción, pero Luna se ve un poco inquieta y le grita directamente, orejas puntiagudas. Es una elfa, ¿por qué hay una elfa en tu casa? La hermana le dice que sus negociaciones han terminado y que ha dicho que se va a marchar. El anciano le dice que no tiene que ser tan irrespetuosa, señalando las características físicas de otras razas de forma tan descuidada. Luna le contesta que es bastante fascinante. Bueno, nuestro prota le dice que pensó que se quedaría por ahí 1 o 2 días. La elfa le responde que han estado muy ocupados con el asunto del árbol del mundo y que tiene que volver. Le responde que siente haberle hecho apresurar su viaje. Ella le responde que no es nada comparado con el vigor que has traído a su reino. Una cosa más, reza sinceramente para que el árbol del mundo bendiga la gran tarea que estás a punto de llevar a cabo, señor Andrías. Bueno, se despide de todos y se va. Volvemos a la academia y vemos que todos los seleccionados para la guerra están reunidos. Bueno, les dice que han tomado las armas por el imperio y que es el oficial que lidera la próxima batalla. Bueno, lo único relevante que veo es que es el capitán de la tercera cuerda imperial. Bueno, vemos que varios de ustedes se sorprenden que él sea quien los va a comandar y que puede que quizás tengan una oportunidad de convertirse en guardias imperiales. Bueno, vemos que está algo molesta mientras pregunta por qué están todos tan emocionados y que acaso creen que van a una excursión. Lucía le dice, pero es mejor que estar deprimidos, no vamos a la guerra, es mejor tener moral, aunque después de esa ceremonia ambos estaremos bajo el mando de nuestras propias casas, y le pregunta a Vivian si su familia no va a unirse a la guerra y si estará bien. Ha oído rumores de que van a enviar a un pequeño grupo de soldados como vanguardia. Ella le responde que va a estar bien, que es una buena oportunidad para adquirir experiencia. Bueno, Lucía se ve un poco preocupada y piensa que eso es demasiado peligroso y que si de verdad el superior, o sea referido a nuestro prota, va a dejar que Vivian vaya así nomás. Y bueno, vemos que escuchan una conversación mientras le dice que no se ponga tan familiar con ella y ven, les dije que parecía que esas dos eran familia. Bueno, la nueva que no sabemos su nombre le dice, ¿no finges que te importo después de todo este tiempo? Bueno, ella se pregunta de quién es ella y que puede que sea una conocida de la profesora Ivy, y justamente ella le dice, mi hermanita está a punto de ir a la guerra, pensé que debería ver tu cara antes de tu partida. Bueno, no parece ser muy cercanas, pero mientras la profesora se va le dice, no mueras. Bueno, vemos que dos están impactadas y que tenga una hermana, mientras que la otra pues como siempre no le importa y comienza a chismear entre ellas diciendo, así que tiene una pequeña hermana y que tiene una personalidad difícil. Bueno, Lucía le dice que su personalidad de la profesora también es como, pero se interrumpe gritando, ¿qué demonios? Y por su cara. Ay no, quiero bajar más abajo. A veces quisiera poder hablar con mi propia voz para que vean a veces en algunas partes cómo me pongo, pero viendo su cara y no quiero bajar, pero bueno, continuaremos. Y ya veo por qué se sorprende tanto, personalmente me sorprende, o sea no me sorprende el que lleguen a ser pareja porque sí me lo venía venir unos capítulos atrás, pero no pensé que iba a ser tan rápido por así decir. Me pregunto, ¿esto no es ilegal? O sea la profesora es mucho mayor que Luis, ¿sabe qué? No lo pensé mucho y solo voy a disfrutar del momento. Luis le dice que promete que volverá con vida, a lo que la persona responde que sí. Bueno, no te dejes llevar por el campo de batalla y mantén la concentración. Él le responde que sí, he entendido, y vemos que la profesora se va mientras le dice, hasta luego entonces. Y justamente llega nuestro prota, el cual le pregunta que desde cuándo están esos dos juntos. Bueno, una le saluda, mientras que Lucía le grita que dónde había estado metido y quién es esa persona que está a su lado. Él intenta presentarles,
pero se le adelanta diciendo, encantada de conocerlas, soy la mano derecha que se unirá al conde Andreas Cromwell en la próxima guerra, me llamo Fawn Hardy. Bueno, vemos la cara de Vivian, que no está muy contenta que digamos. Lucía le dice, superior, no lo pareces, pero es tú, no un jugador, refiriéndose a que eso parece mujeriego. Y ahora que lo pienso, ¿cómo es que Andreas aceptó entrar al ejército regular? Bueno, continuando, vemos que nuestro prota dice, Vivian, hablaremos de esto después de la guerra, a lo que ella pues se va por su lado mientras le dicen, no te preocupes, solo cuídate allí fuera. Le responde que sí, tú también. Saben que yo diría que, viendo esa relación desde afuera, o sea, sin que nosotros sabremos nada, yo diría que se ven como pareja. Incluso esas dos están pensando, ¿de en serio ni siquiera la perseguirá? Bueno, supongo que esto debe ser un recuerdo, que vemos que la loca otra vez está espiando, ¿no? Y está escribiendo algo. Alguien se acerca y le pregunta qué está escribiendo, a lo que le responde, registros que hace un seguimiento de sus movimientos, obviamente. Y bueno, recién en ese momento se da cuenta de que a quien le estaba diciendo era justamente al que intentaba seguir. Él le preguntó si ni siquiera planeó lo que estaba haciendo. Ella le dice, muy bien, supongo que ya no tiene sentido intentar llegar a un acuerdo contigo. Mi familia, los Hardy, tiene un acuerdo con un mago oscuro. Eso sí me sorprende de pregunta, ¿te has dado cuenta de las implicaciones de lo que acabas de decir? Esa declaración podría condenar a toda tu familia a un final sangriento. Mientras se le acerca, le pregunta, ¿no quiere saberlo el paradero de Raz, o sea, el hijo del jefe bárbaro? Supongo que con eso es con lo que lo convenció. Bueno, ahora pasamos a otra zona de un tren y, bueno, nos enteramos que ese tren sería hacia el norte. Y vemos que vamos a decirle que su mano le pregunta si podría explicarle el por qué y si quiere hacerse un nombre, o sea, ser reconocido, no debería dirigirse al frente, ya que no tiene ni soldados ni aliados. Él le responde que luchar en el frente no es la única manera de ganar reconocimiento, de hecho, hay muchos lugares en la retaguardia que también necesita una mano de obra. Y por último le grita, ¿entonces a dónde están yendo? Le responde que están yendo a Maitón. Bueno, pasamos a otro lugar y, si mal no me equivoco, ese puerto es de la rubia noble, que bueno tuvieron unas charlas que le has perdido sobre la guerra y demás. Pasamos dentro del barco y vemos que le dice, bueno, que le informan que han recibido una solicitud de envío y que también ha contactado desde Montaigne, que desean adquirir equipo para 1500 soldados y que los precios ofrecidos se indican en la carta. Ese tiene razón, la cual dice que tiene que cobrar el doble y que añada un 10% más alto a Montaigne, y que diles que preparemos sus pedidos y aceptó nuestras condiciones. Bueno, otra persona se le acerca y le dice, como siempre, su aguda percepción me sorprende, su excelencia. Usted ordenó que se prepararan suministros de previsión de esta situación, es increíble. Bueno, para ella misma dice que, efectivamente, que ese chico parecía saber lo que se venía. Bueno, parece que no entiende muy bien la secretaría y le pregunta si se refiere a el conde Cromwell. Ella le responde, y hay más, también mencionó que próximamente se acercará una tormenta aún más grande. Bueno, su secretaría le dice, si lo que dice es cierto, ¿no sería más prudente que unieran sus fuerzas? Hablaste a las de un poder más grande. Ella le responde que, en efecto, su familia no tiene un ejército como tal y, en términos de fuerza militar, él es el único que merece la pena mencionar. Sin embargo, esa es una razón más por la que quiero cuidar de los Cromwell con mis propias manos. Bueno, pasamos a Maitón, donde bueno vemos a dos personas más que sospechosas. El que parece mayor se sorprende de ver a nuestro prota en persona y, bueno, el otro le susurra que a él también le sorprendió y que duda y nadie esperaba que fuera el refuerzo,
como todos lo llamaban el monstruo de la academia. Esperaba que tuviera un aspecto más imponente, nunca hay que fijarse de los rumores. Pero, ¿por qué un monstruo vendría tan lejos del frente? Tenemos que averiguarlo. Bueno, mientras digamos que estoy en su mundo, si se le acerca llamándole por su título, le hace una pregunta más o menos ahí, va directo al grano, ¿cuál es tu objetivo al venir aquí? Él le pregunta un poco confundido, su objetivo, a lo que al parecer nos enteramos que es el señor feudal de Maitón. Y bueno, continúa diciendo que eso es el lugar, es un lugar importante estratégicamente conectado con el norte por sus vías navegables, he administrado esta próspera ciudad logística durante 30 años, así que estoy bastante bien informado. ¿Hay alguna razón en particular por la que ha viajado a un lugar tan lejano de la frontera? Él le responde que, bueno, ahora él no está seguro de tener las respuestas que espera. El señor feudal le dice que es muy consciente de que la empresa Cranwell ha crecido muy rápido últimamente y que fue una de las primeras empresas a llegar a ese lugar, y también es consciente de que ha establecido contacto con la duquesa Moraime. ¿Qué?, le pregunta, ¿te crees que mi presencia aquí tiene un propósito político? Le responde que él ya tiene una edad en la que no sería de extrañará que volvería a la tierra en poco tiempo y que ha visto todo lo bueno y lo malo de este mundo que tiene que ofrecer, y una cosa que he aprendido es que cada acción tiene una razón detrás. La peli naranja se pone a pensar que esa es una excelente pregunta y lo felicito por eso, pero él también quiere saberlo. Él afirmó que su intención era hacerse un nombre durante la guerra como un simple mercenario y, sin embargo, se marchó aún mucho más lejos del frente. Nuestro prota le responde, estoy seguro de que usted lo sabe bien, Lord Maidan, mi familia está al borde de la ruina, tanto que me da vergüenza que me llamen conde, por lo tanto, es importante para mí mantenerme a salvo. La alianza con la duquesa no fue más que un intento desesperado de una familia débil para sobrevivir, gracias a ella he podido mantenerme a flote por ahora. Por eso no tengo otra opción que mantenerme a salvo en la retaguardia de la guerra, por el bien de mi familia. Bueno, la otra se sorprende de que tiene que vigilar a alguien así. Bueno, supongo que esa no era la respuesta que esperaba el señor feudal y se retira diciendo que fue un gran error y que, por favor, no le haga caso y que continúan con su cena. Ahora vuelve a pensar, la verdadera razón por la que he venido aquí quedará clara en unos días. Supongo que ya pasaron esos días porque vemos que están atacando. Bueno, el señor de la ciudad donde está nuestro prota, uno de sus guardias le dice que lleva afuera desde la mañana, insistieron patrullar las murallas desde la ciudad como de costumbre. Él le dice que lo encuentren y que lo lleven adentro de las murallas. El otro, bueno, responde que sí, señor, mientras que se pone a pensar, puede que sea un noble caído, pero sigue siendo un prometedor estudiante de la academia, se muere aquí mientras sigue siendo conde, nos harán responsables. Bueno, ya saben, donde están atacando las murallas, están gritando que tienen que entrar adentro, que van a tener un banquete y demás. Bueno, parece que no están yendo muchos, supongo que más debe ser para no saturar la imagen, pero bueno, continuando, vemos que nuestro prota llegó a las murallas y le pregunta si lo estaba buscando. Bueno, el señor de la ciudad le dice, ¿acaso sales afuera en un momento como este? Él le dice, mis disculpas, pero el otro continúa, ¿qué demonios has estado haciendo de las murallas estos últimos días? Él le responde, perdóneme por causarte angustia, pero ¿no lo dijiste tú misma hace unos días? Te pregunta, ¿qué cosa? Y vemos que no solamente estaba caminando, sino que estaba preparando trampas mágicas. Bueno, no soportó, continúa, que cada acción tiene una razón detrás. Y bueno,
Ahora sabemos la verdadera razón por la que fue a ese lugar y nos cuenta que en la historia original del juego, tras la rápida caída de las dos posiciones traseras vitales, Maitón y Claudia, que por si acaso son dos ciudades, Maitón ya lo defendió, faltaría Claudia creo. Bueno, nos sigue contando que después de eso el imperio sufrió un duro golpe. Para preservar la fuerza militar necesaria para evitar el final catastrófico de este escenario, debo limitar el daño de estas batallas a toda costa. Bueno, continuando, vemos que directamente su mano empieza a gritar, «Oye, ¿me estás escuchando? ¿Por qué vas hacia Claudia?» Él le responde que, ya que no vas a hablar, no me queda otra opción que hacer las cosas a mi manera y eliminarlos uno por uno, y le hace una pregunta directa, ¿dónde está la ira? Bueno, ella se pone a pensar, es imposible determinar la ubicación exacta de la ira hasta que libere su ráfaga de energía. Tal y como están las cosas, es difícil saber dónde están. Bueno, ahí le comienza a decir, si no lo sabes, no hay razón para que sigas conmigo, a lo que se para directamente y le dice, superior, ¿cuál es tu plan una vez que encuentres la ira? Sabes claramente el verdadero alcance del poder de la ira, ¿verdad? Y sin embargo. Bueno, lo interrumpe y continúa diciendo, ¿conoces la verdadera forma de la ira? Es el hijo del gran jefe de los bárbaros y es la causa de esta misma guerra. Planeo devolver celoso a la ira y poner fin a esta guerra. Bueno, ella se pregunta si acaso no está intentando quedarse con la ira para él. Bueno, continúa diciéndole si le podría dar un poco más de tiempo para que pueda localizar la ubicación exacta de la ira. Él le responde, te daré 2 días más, después de eso será mejor que actuemos por separado. Bueno, vuelve a pensar, seguir tu camino no será fácil, porque ahora mismo la ira está en manos de Gester. Bueno, era un poco obvio de que el sombrerudo lo tenía. Bueno, continuamos y ya llegaron a la ciudad de Claudia. Dicen que empiezan a hablar rumores sobre las hazañas de nuestro prota, que hizo en Maitón, que pudo repeler a los bárbaros y demás. Bueno, ahí vemos a los dos. Ella le pregunta si cree que va a haber otro ataque ahí igual como lo hubo en Maitón. Él le responde, quién sabe, pero es muy posible. El imperio asumió que los bárbaros no concederían tácticas adecuadas, pero ya ha habido una batalla en Maitón, partiendo de eso, es muy probable. Y bueno, al fondo podemos ver a la hermana de la profesora, que se prepara para atacar, y sí, lo ataca. Bueno, por suerte él se da cuenta. Ella parece que todavía no se ha dado cuenta, incluso solamente por ver su cara se pueden dar cuenta de que no ha sentido la presencia ni nada. Bueno, le grita, ¿de quién eres tú? Pero ya sabemos, no va a decir nada y directamente comienza la pelea. Él piensa que entiende el estilo de lucha y, bueno, le hace una reversa, y a pesar de que lo golpeó directamente contra el piso, se levanta. Nuestro prota le comienza a decir, te vi en la ceremonia del despertar, eres la hermana de la profesora Ivy, ¿no? En la ceremonia del despertar les prometo que no me acuerdo de ella, supuse directamente que era un personaje nuevo porque, le repito, no me ubico, pero a ver si alguien me puede decir que si lo pudo ver a ella, que me lo diga en los comentarios, por favor, porque les prometo, no me acuerdo. Bueno, continúa y él le pregunta de por qué está ahí, pero pues no hace caso y otra vez va al ataque. Vemos que le llega a derribar mientras le grita que muera. Intenta ayudar a la otra, pero digamos que no necesita mucha ayuda y se está haciendo pensamientos raros en su mente mientras piensa, ¿acaso están peleando de verdad? Bueno, le pregunta, ¿cómo es que conoces esa técnica? Ya le responde con otra pregunta, ¿qué pasa? ¿Crees que eres la única que puede hacerlo? Bueno, se comienza a levantar, pero nuevamente nuestro prota lo llega a inmovilizar y le dice, si te rindes, toca mi brazo. Pero vemos que ya está a punto ya de perder la conciencia, está tosiendo y todo.
Primero le dice que no se va a rendir, o sea, que ni lo sueñe, pero después ya se lo suelta y ahora un poquito más en confianza le pregunta de por qué lo está atacando de repente, pero se fija en algo, en una especie de moretón, creo que debe ser más o menos. Bueno, justamente le pregunta por esa marca, si es magia oscura. Ella le responde que es por su culpa que ni siquiera puede conseguir más medicina. Un poco confundido, pero ella le dice que mató a Ranxacolor, el único que podía mantener la comida, y al parecer no me ha evitado primero quién era, pero ahora que me acuerdo era el manipulador de insectos. Es el tipo raro que atacó la aldea de los hombres tigres, si mal no me equivoco, y que él con su máscara pues acabó con el tipo. Y piensa, ahora que lo pienso, su cuerpo sigue en el superespacio, así que torturó a la tribu legendaria para sacar información. Si lo resucitó como muerto viviente de alto rango, debería poder recuperar alguno de sus recuerdos y encontrar la cura que ella busca. Una propuesta, una vez que esta guerra termine, te curaré. Ella le responde, ¿sabes siquiera qué enfermedad tengo? Ahí le responde, te sugiero que lo pienses bien, me he ganado una buena reputación en la elaboración de pociones. A cambio, quiero que me ayudes un poco en esta guerra. Bueno, ella pregunta si lo está diciendo en serio o simplemente la quiere manipular, mientras él está pensando que su estilo de lucha le podría ser bastante útil. Y ahora le dice, si me traicionas, mataré a tu nombre que está detrás de ti. Bueno, la otra grita que no, no es su novia. Cambiamos de lugar y vemos un tipo encapuchado que está llegando a la ciudad de Pacrael. Bueno, le preguntan desde la muralla de quién es y qué está haciendo en ese lugar. Él le dice que ha oído de más allá del muro del Valle del Lloro y que han escapado de los bárbaros. Y bueno, ya con eso al parecer le abre la puerta, yo digo que es algo muy rápido que les abra la puerta, sí, pero bueno, vamos a decir que es una lógica de la historia. Pero vemos que ese tipo estaba cargando al hijo del jefe bárbaro, o se estaba cargando la ira. Bueno, cambiamos a otro lugar, no nos especifican dónde es todavía, pero podemos ver a Lucía, la cual pues bueno está tranquila y al parecer están sobre una muralla y, si mal no me equivoco, el otro es Luis. Bueno, Luis le dice que podría ser peligroso, que era mejor que se baje de allí. Ella está dando mal ejemplo a los soldados y que baje de allá ahora mismo. Ella le responde que es muy ruidoso y le hace una pregunta, no me digas que eres así igual con la profesora Ivy, vamos, ¿desde cuando están juntos? Bueno, él piensa que no debería, sí, bueno, eso es justamente lo que le dice, que no debería hablar de esos asuntos personales. Ella le responde que esté eludiendo la pregunta y que es igual al superior Andreas. Él le responde que acaba de darse cuenta de que es gracias al superior, o sea, nuestro prota, que está saliendo con la profesora. Ahí ella le responde que sí, que ellos son un trabajar excelente y que, si no hubiera detenido a los bárbaros en Maitón, no solo se hubieran cortado nuestras rutas de abastecimiento, sino que este lugar también hubiera quedado rodeado por todos lados. Luis le dice, no importa dónde vaya, siempre está muy ocupado, incluso ahora no he tenido ni una sola oportunidad de cruzar espadas con él. Ella le responde, no lo sabías, es un idiota, nunca le dice a nadie cuando tiene dolor, siempre intenta asumirlo todo por sí misma, como si llevara el mundo encima de sus hombros. Luis le responde que, para ser sincero, no se sabe nada sobre él y siente que es un poco difícil acercarse a él. Ella le responde con una mirada que da un poquito de miedo, por ser sincero, o sea, estoy acostumbrado a la Lucía feliz, pero que tengas esa mirada se me hace un poquito raro. Bueno, le dicen que es que aún no sabes nada de él, es un idiota, pero no es una persona fría. Desde afuera puede parecer más que apático y algunos incluso podrían decir que es cruel, pero los resultados de sus acciones siempre son buenas.
Bueno, Luis piensa que la superior Lucía piensa eso de lo sé, que tiene un buen concepto. Ella le pregunta, una vez que termines, ¿a qué hora debería intentar invitarlo él mismo? Bueno, él le dice que lo intentará, aunque por su pinta creo que está un poco resignado. Y vemos que donde están es justamente donde, bueno, se escucha el grito de quién es y, bueno, el tipo ya está en su mamada de que ha escapado de los bárbaros y bla, 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 bla. Bueno, Luis dice que parece que son los sobrevivientes, pero Lucía le dice que eso es muy raro, ya que recuerda haber oído que no había ni un solo superviviente. Bueno, pasamos con nuestro prota, que vemos que al parecer está poniendo tal vez sus trampas mientras dice, listo, menos mal aquí en Claudia las rutas de ataque son más limitadas que en Maitón. Bueno, vemos que la peli naranja se pone a pensar, consiguió instalar tal número de círculos explosivos en tan poco tiempo, qué cantidad de maná tan increíble. Y bueno, continúa, no vemos quién le pregunta de qué fue lo que le pasó en el cuello con respecto a su enfermedad, pero ella le responde que, si han terminado, que entren. Él se pone a pensar, así que no quiere hablar de eso. Una vida limitada en el juego, nunca podías ganarle a Ivy sin importar la mano que usarás, la muerte de su hermanita tuvo algo que ver con eso. Él le pregunta si la profesora Ivy lo sabe, la cosa que no le queda mucho tiempo. Bueno, ella le dice que, si Vicente era que jura que lo matara antes de morir. Pero bueno, él le responde, lo voy a poner en imagen, pero bueno, eso es lo que le dice, y después de eso dice, te he dicho que te ayudaré. Bueno, ella sí está apartando, mientras que él está pensando que malcriada. Bueno, la otra le pregunta, si crees que volverán a utilizar la misma estrategia después de que les falló en Maitón, no sé, atacar por enfrente en lugar de la retaguardia. Él se pone a pensar que es cierto, que en el juego las mismas fuerzas que tomaron Maitón podrían haber seguido adelante para atacar también Claudia, parece que tengo que estar listo para actuar en el momento. Él le responde que tiene razón, pero ella comienza a temblar y se ve un poco rara y le dice que no muy lejos de aquí, en el noroeste. Él no entiende, pero le vuelve a decir que la ira ha despertado. Él se pone a pensar, en el noroeste es Pacrael. Bueno, vemos que en la ciudad se escuchan gritos y no sé quién madres, esta historia se ha convertido en una historia de zombies, güey. Bueno, ahora que lo pienso, sería interesante ver un apocalipsis zombie en la época medieval europea, pero bueno. Podemos ver a Luis, el cual pues se tiene que defender de manera obligatoria, sí o sí, pero se ve un poco impactado ya que, bueno, básicamente tuvo que acabar con un civil, se podría decir. Y bueno, directamente vemos que Lucía lo saca de su SOC, por así decir, y le dice que entre a la catedral y que sea rápido. Bueno, ya dentro de la catedral le pregunta si se refiere a los supervivientes que dijeron que huían ante los bárbaros, y vemos que con quien estaban hablando es uno de los sobrevivientes, digamos, de ese ataque medio raro que están dentro de la catedral, que le dice que él lo vio con sus mismos ojos y que la aura roja comenzó donde están ellos y, al mismo tiempo, oye algo como un grito de un niño. Lucía le dice, con el caos que reina ahora mismo en toda la ciudad va a ser imposible investigar esto, a lo que bueno no responden. Dicen que no están seguros en ese lugar, que podrían quedarse hasta que llegue la ayuda. Ella le responde que no lo sabe, si su barrera aguantará hasta mañana, eso no tiene ningún hechizo y no parece ser magia oscura, probablemente sea magia antigua. Mi maná no será suficiente para resistir esta intensa fuerza durante mucho tiempo, mientras se pone a pensar, lo siento, todos, pero no puedo dejar que la vida que me ha dado el superior termine aquí. Una vez que mi barrera se rompa, utilizaré lo que me quede de maná para escapar con Luis. Y bueno, justamente él se para y pregunta que el lugar donde se enojaban, donde estaba, y que si tienen que detener eso antes de que haya aún más víctimas. Lucía le pregunta qué es lo que está haciendo.
Él le responde a que no se preocupe, que todo irá bien. Lucía le pregunta que si ella se va, ¿qué pasará con la gente que se queda ahí? Bueno, Luis le dice que ella se tiene que quedar y que en 10 minutos es todo el tiempo que necesita, que puede aplicar un escudo para que pueda resistir el aura. Ella le dice, no, ¿de qué crees que servirá que te vayas? Él le responde, Superior Lucía, ambos sabemos qué haría él en una situación como esta, me refiero al Superior Andrías, ya lo mismo que yo, sin duda alguna. Vemos que ya llegaron a la ciudad y, bueno, su mando le dice que ya es demasiado tarde y que, de ninguna manera, ¿qué haríamos allá? ¿Sobrevivido? Él le responde que es bastante extraño, que no ve ningún bárbaro. Bueno, invoca su esqueleto. Esas dos se sorprenden y, personalmente, aquí un poquito me ha asustado de que lo descubrieron que fuera nigromante, pero por suerte utiliza la máscara que le cubre la apariencia. Manuel le dice que vaya a la ciudad de Vol'jin y que compruebe la situación allá. El esqueleto puede hacer una pequeña reverencia y se va corriendo. Ella le pregunta de quién era esa persona, que era muy extraño. Él le responde que no necesita saberlo y que él entrará primero y que se queden ahí, mientras la hermana de la profesora piensa que tiene una presencia bastante aterradora. Bueno, vemos que ya le dice que el pueblo está acabado y que en ese momento deben esperar a que el aire se calme. Él le responde que aún hay supervivientes y, bueno, entra a la ciudad mientras piensa que hay un escudo lo suficientemente fuerte como para contener el poder de la ira, excluyendo a los brujos. Solo hay una persona capaz de crear así, la genia perezosa Lucía. Bueno, pasamos a la ciudad y vemos que Luis está peleando bastante ahí adentro, pero parece que ya le está queriendo ganar, que debo aguantar mucho el escudo, mientras piensa que solo le quedan unos 5 minutos y que ni broma va a dejar que el apoyo de la superior Lucía se eche a perder. Bueno, se percata de que ya llegó al lugar, que bueno es una casa normalcita, se podría decir. Y bueno, vemos que el que llegó con el niño dice que algo está pasando y que irá a ver qué pasa. Bueno, pero vemos que nuestro prota entra a la iglesia y la primera que nota, bueno, según yo tampoco no es muy complicado. Solamente por el color del pelo yo creo que cualquiera se puede dar cuenta que Lucía es la única con pelo blanco o un tono medio rosado. Bueno, él le pregunta si está bien mientras piensa que se está exigiendo bastante. Lucía le dice que tiene que ir a ayudar a Luis rápido y que, bueno, han pasado más de 10 minutos y aún no vuelve. Pero vemos que Luis ya está agotado realmente y, bueno, el mago está aprovechando de que parece que no le afecta la ira. Bueno, le comienza a decir, tengo una pregunta para ti, ¿quién eres exactamente? Mientras piensa, no está bien, no me queda más tiempo. Mientras que, bueno, el mago le dice que si tiene un escudo tan fuerte, que debería haber marchado de este lugar, o sea, que era que se escape, en pocas palabras, mientras piensa de cómo es que alguien pudo crear un escudo tan fuerte. Bueno, parece que las cosas se han puesto bastante serias mientras piensa, lo siento, Lucía. A ver, estoy pensando que en este momento parece, según yo, que se está deshaciendo de su protección que le dio Lucía, de su escudo. Bueno, el otro le pregunta de qué es lo que está haciendo y cómo puede tener un aura de un simple mocoso. Bueno, entre los dos se lanzan y, bueno, hay una explosión. Nuestro prota observa la explosión directamente mientras piensa, es Luis. Vemos que Luis ya está en las últimas, literalmente parece que su cuerpo ya no aguanta más y no quiero que Luis se va a despedir, o sea, ya saben a lo que me refiero. Bueno, se pregunta por qué el escudo aún está activo, mientras que el otro ya está tirado en el piso y le dice que se deshagan de la ira. Bueno, el otro le responde que primero deberían informar al maestro o, si no, se tienen que deshacer de la ira sin decir nada. Luis se percata de que, bueno, la ira es un simple niño. Él les pregunta qué le están haciendo,
mientras que el que está en el piso les grita que se tienen que apresurar y que tienen que deshacerse de la ira. Vemos que sacan un cristal, supongo que con eso se quieren deshacer de la ira, pues se mete mientras piensa, el escudo es ineficiente a esta distancia. El otro de los magos le dice que si él cae se llevará a Luis más, bueno, las palabras exactas que dice, te llevaré al infierno conmigo. Bueno, él piensa que eso tiene que parar, pero recuerda a la profesora Ivy, aunque tenía aquí esperando, te prometí que volvería con vida, y tiene el recuerdo exacto cuando la profesora Ivy le decía, no te dejes llevar por el campo de batalla y mantén la concentración, hasta luego. Él continúa pensando, aunque ella me advirtió dejarme llevar. Bueno, vemos que cumplió su objetivo y, al parecer, el aura de la ira ya desapareció. Y al parecer, quien llegó ahí es nuestro prota, que llegando destruye el cristal mientras piensa, el protagonista de los pecados capitales debería haber brillado más que nadie en este mundo, sin embargo, acabé quitándote esa luz. Lo siento mucho, Luis Armand. Bueno, aquí vamos a dejar el video de hoy. Realmente quiero pensar que solamente está inconsciente y que no le pasó nada, esto es lo que realmente quiero pensar, pero solo puedo decir que veremos. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Cuídense y hasta la próxima.